estudiando la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiarla. Hermanos, de antemano, pues yo les quiero comentar, nosotros, mi nombre es Raúl Ortiz López, hermanos, siervo de nuestro Dios. Venimos de la ciudad de Toluca, allá a un lado de la Ciudad de México, mis hermanos, y el Estado de México, mis hermanos, ahí estamos. Y ahorita estamos atendiendo una localidad que se encuentra, hermanos, en un lugar que se llama San Bartolo del Llano, mis hermanos, en la cual a veces nos llegan a ver nuestros hermanos. Y pues a veces yo sé que suben esto, a veces lo comparten, mis hermanos, con la iglesia de Dios israelita. Yo paso a vosotros, a toda aquella iglesia que está bien, pues nos ve a través de todos estos medios que nuestros hermanos también utilizan. Hermanos, y ahorita estamos, les decía, estábamos atendiendo una localidad, mis hermanos, que se encuentra en un lugar llamado San Bartolo del Llano, mis hermanos. Ahí estamos con nuestros hermanos atendiendo aquel hermoso lugar. Hermanos, y hoy nuestros hermanos, mi hijo, nuestro hermano Irving, nuestro hermano Israel, pues nos hicieron, también nos han traído para allá, visitando a los hermanos que están en diferentes partes, diferentes lugares. Mis hermanos, fuimos por allá, por Carolina del Norte estuvimos, hemos estado también en Dallas, Texas, mis hermanos, también hemos estado, donde pasamos la fiesta de la Pascua. Hermanos, son los lugares que ahorita hemos estado en esos hermosos lugares, y hoy nos encontramos aquí. ¿Cómo se llama aquí? Richmond, Indiana. Richmond, Indiana. Bueno, ya aprenderé a pronunciarlo eso. Y de antemano, gracias a nuestro Dios que nos dio el grandísimo regalo, y pues nos salió la visa, mis hermanos, y es por eso que estamos aquí. Es primera vez que venimos a este lugar. Y hoy, pueblo de Dios, quiero ver con ustedes, hermanos. Hace algunos días veíamos un cuaderno y nos hablaba acerca del carácter moldeado por nuestro Dios. Hermanos, pero dice la palabra del Señor, fíjense lo que dice Proverbios. Vamos a partir de Proverbios, el libro de Proverbios, pero hoy vamos a ver el carácter cuando es moldeado por Dios, hermanos. Pero de una u otra manera vamos a ver, fíjense lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo 16. Si alguien lo tiene, mis hermanos, le puede dar lectura a Proverbios capítulo 16. Que me haga favor de darle lectura al versículo número 18, mis hermanos. Proverbios 16, versículo 18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Amén. Vean lo que dice el versículo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos entender? Antes del quebrantamiento, ¿qué existe, hermanos? Dice que existe la soberbia. Antes del quebrantamiento existe la soberbia, mis hermanos. Y antes de la caída, la altivez, mis hermanos. Una mujer altiva, un hombre altivo, ¿cómo actuará, mis hermanos? Dice que una ocasión cuenta una anécdota que cuando el Señor Jesucristo llegaba a Jerusalén, hermanos, montado en un pollino. Dice que iba montado en el pollino, cuenta la anécdota, mis hermanos, y dice que cuando llegan al lugar de Jerusalén, hermanos, dice que le gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor, mis hermanos. Y cuenta la anécdota, así le gritaban y le ponían palmas ahí, hermanos, para donde iba pasando el Señor Jesucristo en el pollino, montado en el pollino. Y dice, hermanos, que aquel pollino, posteriormente, después de dejar al Señor Jesucristo en Jerusalén, regresó a su lugar, hermanos, a su corral, al lugar, a su establo. Y dice que el pollino iba todo, pues las orejas paradas, hermanos, sacado el pecho. Imagínense cómo iba aquel pollino, todo un corcel, mis hermanos, todo un caballo elegante. Y dice que llega a aquel lugar, mis hermanos, llega a aquel lugar hasta donde estaba su madre. Le dice: ¿qué crees, madre? Que entré a Jerusalén y me gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre, y me aplaudían y me tiraban palmas. Y le dice su madre: ¿a quién llevabas? A uno que se llama Jesucristo. Dice: a ver, vuélvete a ir, mañana vuelve a ir a Jerusalén. Y dice que vuelve a ir a Jerusalén, entró así, bien elegante aquel burrito, mis hermanos, y suele suceder que llega y ya no lo gritaban de la misma manera, ya lo empujaban: quítate burro, y así le decían, mis hermanos.
y posteriormente llega nuevamente al corral, pero ya no iba como un corcel, ya no llevaba las orejas paradas, mis hermanos, sino ahora las llevaba caídas hacia abajo. Es decir, ese corcel, que era un burrito, primero llevaba ¿qué? Llevaba la altivez, pero después llevaba el quebrantamiento, mis hermanos. Ahora se había quebrantado y le dice a su madre: ¿qué te pasó? No, fíjate, todo me trataron así. Es que, ¿sabes qué? Que llevabas a Jesucristo arriba de ti, pero como bajaste a Jesucristo, ahora te pasó todo esto. Y es cierto, hermanos, aquí dice la palabra de Dios que antes del quebrantamiento es que la soberbia, nos dice aquí el Señor. Hermanos, ¿cómo será el quebrantamiento de alguien cuando es una persona que ha sido soberbia, hermano Israel? Primero está la soberbia, pero después está ¿qué? Quebrantamiento de espíritu. El quebrantamiento. Miren, antes de que nos conteste el hermano Israel, quiero ver con ustedes, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, segundo libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, vamos a ver una parte, hermanos, que nos habla el Señor en el versículo 1 en adelante. Vean lo que dice. Naamán, general del ejército. Analicen bien la lectura que vamos leyendo, porque van ustedes a participar. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran, ¿qué, hermanos? Varón. Aquí encontramos la primera parte. Era un gran varón. ¿Delante de quién? Pero también lo tenían en alta, ¿qué? Estima, hermanos. Era apreciado, ¿verdad? Era apreciado. Ahora, ¿qué más dice? Porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre, ¿cómo era también? Valeroso. Dice que era valeroso en extremo, pero ¿qué sucedía con él? Tenía lepra. Pero estaba enfermo, tenía lepra. Y suele suceder, hermanos, que dice ahora el versículo 2, y de Siria había salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra, ¿de dónde, hermanos? De Israel. Así decía. ¿Qué había dicho esa muchacha? Que si le rogaba al profeta que se encontraba ¿en dónde? En Israel, hermanos, él que lo podía, ¿qué? Lo podía sanar. Este estaba leproso. Pero ahora, ¿quién era Naamán? Ya vimos quién era Naamán. Naamán era un gran valor, era un grande varón, era un hombre de alta estima. Dice que era muy valeroso, pero sobre todo había conquistado, le había dado salvación a Siria, al país de Siria, hermanos. Ahora vean, vamos a adelantarnos unos versículos. Dice el versículo 5. Dice el versículo, capítulo 5, versículo 8, hermanos. Y como Eliseo, varón de Dios, escuchó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta ¿en dónde? En Israel. ¿Por qué el rey de Israel ha rasgado tus vestidos? Porque le habían dicho que allí en Israel había sanación para leproso, mis hermanos. Pero dice el profeta, dice: ven, mándamelo a mí, y vas a ver lo que va a suceder. Ahora dice el 9, vino Naamán con sus, ¿qué, hermanos? Y con su carro, y se paró a las puertas de la casa, ¿de dónde? De Eliseo, hermanos. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Ahora en el 11, vean el 11, versículo 11, ahí está la respuesta, mis hermanos. Y Naamán, ¿qué le sucedió a Naamán? Se fue enojado. Se enojó, diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá y luego. Pero ahora, ¿por qué Naamán esperaba que el profeta de Dios saliera luego enseguida? ¿Por qué lo esperaba así? ¿Por qué piensan ustedes que lo esperaba así? Porque
Porque él se sentía importante. Porque, no, y aparte era un hombre importante. Y él lo sabía. Pero entonces aquí podemos ver que este personaje, su altivez, su soberbia, ¿en dónde estaba? Estaba arriba, mis hermanos. Su soberbia estaba arriba. Por eso vimos en la palabra del Señor que, hermanos, ahí dice que antes del quebrantamiento es que la soberbia. La soberbia, hermanos. Antes del quebrantamiento. Ahora vean, aquí Naamán se fue enojado, es decir, se le veía su soberbia, mis hermanos, porque este hombre era un general. Aquí se deja ver la soberbia de Naamán. Aquí se deja ver la altivez de Naamán. Dice, yo esperaba que luego se enterara que era yo, y enseguidita ¿qué? Iba a salir y se iba a poner ¿a dónde? A mi servicio, ¿verdad? Me iba a obedecer. Pero resulta que Eliseo le manda a su siervo, ve y dile que se meta al río Jordán. ¿Cuántas veces? 7. Y este hombre se fue enojado. Su altivez lo llevaba así. Pero ahora vean cuántas ocasiones has venido a la iglesia y has estado en la iglesia o buscas de Dios y quieres ser sanado a tu manera, pero tu soberbia no la bajas. No la bajas. Pero ahora, hermano Israel, ¿cómo se demostrará una persona que es soberbia? ¿Cómo se imagina, hermano Israel? Ya vio cómo era Naamán, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Cómo se imagina que era Naamán? Pues prácticamente redactándolo en la vida actual, como ahora sí dice el dicho, como que ni la tierra lo merecía. No lo merecía. Ajá. Sí, que donde quiera que pasara buscaba reverencia ante su presencia. O sea, era un hombre activo. Sí. La soberbia era soberbio. Y vean lo que dice ahora el versículo 11. Dice que este hombre se va enojado diciendo, he aquí yo decía, saldrá luego enseguida. ¿Qué más, hermanos? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará ¿qué? La lepra. Ahora todavía decía, ¿acaso en mi tierra no hay mejores ríos? En Damasco no son mejores todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, no seré también limpio. Y se volvió. ¿Y cómo iba Naamán? Enojado, hermanos. Ahora quiero decir, hermano Israel, ¿alguna de ustedes nuevamente les parece que hagamos participar a Israel, hermanos? ¿Sí están de acuerdo? Hermano Israel, ¿alguna vez usted se ha ido enojado a la iglesia? De hecho, cuando amanezco enojado, hermano, mejor ni voy. Dice que mejor ni va. Vean, él sí es directo, ¿verdad? No quiere ir, hermanos. Pero ahora vean, Naamán, hermanos, se fue enojado. Y ahora enojado, dice el hermano Israel, mejor ni voy. Pero hay algo, hermanos, que ahora lo mandaban a que se lavara en un río que se encontraba en la tierra de ¿dónde? Israel, hermano Israel. ¿Y por qué le digo Israel? Porque se llama Israel, hermanos. ¿Sí? Esa sanidad estaba ¿en dónde? En Israel. Ahora resulta que Israel, si está enojado, ¿no qué? No viene, hermanos. No quiere estar aquí presente. ¿Cómo entonces va a venir la sanidad? ¿Cómo entonces se va a quitar, hermanos, la enfermedad? ¿Cómo va a ser sanado? Ahora vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más encontramos en estos hermosos versículos? Dice que se fue enojado. Ahora el 31. Él dijo, así me haga Dios, así me añada, si la cabeza de quién. ¿De quién, hermanos? Perdón, se me movió la hoja, ¿verdad? Sí. Dice el versículo 13. Mas sus criados, ¿qué pasó, hermanos? A él hablándole diciendo, aquí se le acercaban estos con calma. Ahora, ¿cómo te le puedes acercar a uno que está enojado? A ver, Israel, seguimos con Israel. Israel, pásale acá al frente, ven, yo sé que él está muy participativo el día de hoy. Venga, ya dijo Israel que a veces viene, ¿qué? Enojado. Aquí imagínense que viene Naamán acá enfrente, ¿verdad? Ahora, imagínense, aquí está Naamán, ya llegó Naamán, hermanos. A ver, Naamán. Ahora dice que iba bien enojado. Nada más imagínense. Ahora, ¿cómo crees que le haría las manos del hermano Israel Naamán a sus siervos? ¿Cómo le haría? Yo mejor, ¿cómo se movía Naamán enojado? Creo que debe manoteado, ¿no? No, a ver, pero hágale con ganas. Me van a desconocer. Ahora, hermanos, nada más dense cuenta, iba bien enojado. Ahora, ¿cómo se le dirigirían aquellos siervos diciéndole, mira,
mira, mi señor, si usted se tranquiliza, hágalo, lávese ahí, no va a perder ¿qué? No va a perder nada, inténtelo, hágalo. Y este hombre, ahora, ¿qué dice? Vamos a la iglesia, vente. Pero también a veces, a lo mejor el mismo hermano Irving le está ganando la risa ahorita, pero ¿sabe qué? A veces también Irving se quiere enojar. Pero vea aquí la sanidad, ¿dónde la encontraba? Gracias, hermano Israel, gracias. El hermano Israel, como que ya se le quitó el enojo, hermano. Ya se le quitó la lepra, ¿ya se dieron cuenta? Ya se le quitó la lepra. Entonces, hermanos, ¿dónde estaba la sanidad para Naamán? En Jerusalén, hermano, en Israel. ¿Dónde está la sanidad para ese Naamán que tú traes adentro? ¿Qué eres tú? Aquí en la iglesia. Aquí está la cura, mis hermanos. Aquí está la cura, pero tenemos que hacerle caso a los hermanos que nos animan. Aquellos son los siervos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Seguimos en el versículo que estábamos, en el 13. Entonces hablando con él, y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa. Ahora, nada más imagínense estas palabras de decirle: Padre mío, mira, cálmate, tranquilo. A ver, alguien que está enojado, cálmenlo, que se tranquilice. ¿Cómo se va bajando su enojo? ¿Cómo se baja el enojo, hermano Irving, de alguien? Jala aire, ¿verdad? ¿Cómo le hace el enojado? Casi no le alcanza todo lo que avienta ahí ese ventilador, ¿verdad? No le alcanza el aire. Vean todo el esfuerzo que hacen a veces no le alcanza. A ver, de este hermanito de playera blanca que toca teclado, yo lo veo bien feliz el día de hoy, pero a lo mejor alguna vez también a usted le ha pasado esto. A lo mejor también usted a veces es una man que aquí estando la sanidad no quiere venir a lo mejor a la iglesia. Nos puede pasar a varios de nosotros, hermanos. Dice ahora la palabra de Dios: le hablaban con cariño sus siervos. ¿Qué más dice, hermano Israel, en ese versículo? Estamos en el 13. Si este profeta te pidiera alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás ¿qué? Limpio. Aquí Naamán entraba, hermanos, al quebrantamiento. Dice el versículo 14: él entonces descendió y se zambulló ¿cuántas veces? 7. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Ahí se cumple el versículo que leímos. Naamán llegó bien soberbio allá a buscar al profeta. No se le cumplió como él quería, se hizo más soberbio. Vámonos allá. Este profeta es un profeta mentiroso, es mentira que aquí estaba la sanidad. Vámonos. Y la orden que se le había dado: métete al río ¿cuántas veces? 7. Ahí empieza el quebrantamiento del ser humano. Cuando empieza su sanidad por dentro, mis hermanos. Ahora vean qué sucedió. ¿Qué sucede, hermanos? 7 veces se metió. Ahora dice finalmente el versículo 14: y se volvió como la carne de un niño. ¿Y qué sucedió? Y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y ahora se puso delante de ¿quién? De él, hermanos. ¿Y qué dijo? He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino solamente en ¿dónde, hermanos? En Israel. Ahí estaba su sanidad, hermanos. Ahí estaba su cura. Pero ¿cuándo viene la curación del ser humano que viene a la iglesia? Cuando viene con un corazón quebrantado, que trae el quebrantamiento. Cuando el ser humano trae la soberbia y sigue con la soberbia aquí en la iglesia, no se va a sanar, mis hermanos. Así por el tiempo que esté en la iglesia. Necesita el ser humano que sea quebrantado, que la soberbia, la altivez que a veces llegamos a tener, sea quebrantada, mis hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios: entonces, bien todo ahora, él decía: ahora reconozco. Ya no le decía, ya no estaba enojado una mano, sí estaba enojado. Ya no estaba enojado. Ya había cambiado. Muchas veces, hermanos, se tiene que moldear el orgullo. A veces somos unas personas orgullosas, mis hermanos. Este Naamán era bien orgulloso, pero aquí se le había quitado, hermanos, el orgullo. Dice ahora, vean
vean lo que dice Mateo capítulo, hermanos, 21. Vamos a ver en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 21. Nos habla la palabra de nuestro Dios. En Mateo capítulo 21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. 21 dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios, ¿qué va a suceder, hermanos? Será quitado de vosotros y será dado a gente que haga ¿qué? Los frutos de él. Todos los que estamos aquí hoy en este día es porque nos estamos buscando el reino de Dios, hermanos. Pero para ganarnos el reino de Dios tenemos que pasar por una transformación, seguir siendo transformados. Pero ahora hay algo, yo les quiero preguntar, ¿han visto ustedes, conocen ustedes alguna persona que sea orgullosa? Sí. Hermanos, hay personas que son muy orgullosas. A veces, hermanos, desgraciadamente hay estrofas que cuando andábamos en el mundo hay cosas que no se nos olvidan. Pero allá afuera dice la gente una palabra. A veces me ando cayendo, pero ¿qué? El orgullo, ¿qué, hermanos? Me levanta. Hay gentes que son muy orgullosas. Les pueden pasar muchas cosas, hermanos, pero su orgullo a veces no los deja ser felices, hermanos. Son orgullosos con ganas. Naamán era bien orgulloso, hermanos. Tanto es así que no quería obedecer al profeta de Dios. No quería obedecerlo. Hermanos, pero ahora cuando estamos ya en la iglesia, ahora que el reino de Dios ya se nos ha dado a nosotros la oportunidad de hacer los frutos para poder entrar a Él, tenemos que pasar por todo este proceso en las cosas del Señor, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, vean lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, mis hermanos, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice el Señor en el versículo 27 en adelante: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oye, ¿qué, hermanos? Pesadamente. Cuando dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿qué entendemos por engrosado, mis hermanos? ¿Qué se imaginan que significa engrosado? Se ha engrosado, en otras palabras, con un corazón que cuando ya la grasa se le acumula, está propensa a enfermarse un corazón, mis hermanos. Así estaba el corazón del pueblo. Ahora dice, y sus oídos taparon, porque no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierte, ¿qué dice el versículo al final? Y los que, hermanos, y los sanen. Ahora dice el versículo 28, sea pues notorio que ahora a los gentiles es enviada esta, ¿qué, hermanos? Y ellos, ¿qué? Oirán, dice. Ahora la oportunidad para ser sanados, para que esa soberbia, para que ese orgullo, para que esa altivez se nos quite a nosotros, ahora somos nosotros, hermanos. Pero Dios nos empieza a sanar. De una u otra manera hallamos descanso en nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice ahora en Mateo, vean lo que dice Mateo capítulo 11. Muchas de las veces, hermanos, entonces ya vimos que la sanidad, la cura de cada ser humano se encuentra aquí en las cosas de Dios. Muchas veces, hermanos, ¿cuántas veces hay hermanos que los invitamos aquí a la iglesia y vienen a la iglesia y son los que más felices se la pasan? Y a veces es el que dijo el hermano Israel, cuando estaba enojado no quiero ir, pero a veces el hermano Israel, ¿qué le dice? Ándale, carnal, ¿o qué le dice? Vamos a la iglesia. Y ahí se queda Israel, no quiere venir, pero no llega a convencerlo, o el hermano Israel convence a Irving, a lo mejor uno de los dos se levanta. Uno se alista y el otro aquí, ¿ahora no vas a ir a la iglesia? Y el que está enojado, las cobijas, ¿han visto cómo se da un volteón un enojado, hermanos? Cuando no quiere venir a la iglesia, toma la cobija, hermanos, casi se cae de la cama, se da la vuelta hasta el otro lado, mis hermanos. A veces, entonces llega a pasar, y resulta, hermanos, que el que no quería venir a la iglesia después es el que más
Feliz está en la iglesia el que se la pasa mejor. Ya no se quiere ir. Ya no se quiere ir, ¿verdad, hermano Israel? ¿Por qué voltea a ver al hermano Israel? A ver, seguimos con el hermano Israel. ¿Por qué voltea a ver al hermano Israel? Y ya discretamente volteando a ver a Israel, hermano. No volteen así, o sea, completamente así. Muy agresivos. Bueno, vean, hermanos. Y a veces es el que ya no se quiere ir. Es el que se la pasa mejor. Es el que está contento. Es el que está feliz, mis hermanos. Ahora dice Mateo capítulo 11. Vean lo que dice el Señor. Aquí nos hace una hermosa invitación, Mateo capítulo 11, un versículo muy conocido por nosotros, hermanos. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Qué dice el Señor? Que yo te daré que descanses. Hermanos, Naamán encontró descanso en las cosas de Dios, pero solo tenía que aceptar lo que Dios le había mandado decir. Le había mandado decir que de una u otra manera tenía que quitarse aquel orgullo, aquella altivez. Y es lo mismo que le dice ahora a veces en la condición que a veces nosotros llegamos a estar en la iglesia. Quítate la altivez, quítate el orgullo. A veces, hermanos, los jovencitos, a veces que nos dicen, mira, ahora llévate una camisa a la iglesia, ¿verdad? Los jovencitos, las mamás, ya te planché tu ¿qué? Tu camisa, mira, te planché la que es tu preferida. No, yo así me voy. ¿Y qué? Y si no quiero, no me la pongo. Yo sé que eso no pasa aquí con los jóvenes, ¿verdad? Todos siempre dicen, no me la pongo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, hermanos? Pero llega a pasar, hermanos, llega a suceder esto. Llega a pasar, hermanos, hasta aquí dice, solamente tenía que hacer Naamán lo que le había mandado decir el profeta. A veces, hermanos, aún diciéndonos Dios por medio de un hermano, de una hermana, tienes que cambiar de esta manera, tienes que quitarte todo esto, no lo queremos hacer. Amados hermanos, fíjense, una ocasión, cuenta una anécdota, que había un padre predicador, estaba estudiando su tema que él iba a predicar a la iglesia, y estaba un pequeñito ahí jugando con una botella de vidrio, y le dice el predicador, deja esto ahí, porque te vas a cortar o te vas a lastimar. Ahora le dice el predicador que vuelvas a dejar. El niño no lo quiso hacer, se rompió la botella, el predicador no volteó. Pero cuando quebró la botella, ¿qué es lo que hizo el niño inmediatamente? ¿Qué es lo que hace el niño cuando rompe una taza o algo? ¿A quién voltea a ver? A ver si no me regaña. Dice que el predicador lo ignoró, no volteó, pero se dio cuenta que volteó a ver al niño. Pero el niño quiso juntarlo y se cortó. Hermanos, ¿saben qué pasó? Después, posteriormente, ahora sí, cuando se cortó, ahora ¿cómo fue el niño? Enseñando su dedo, hermanos, ¿hacia quién? Hacia el Padre, hacia el Padre. Ahora, ¿qué buscaba? Que lo auxiliara, que lo sanara. ¿Y saben qué hizo el Padre? A ver, ven para acá, mira, te estoy diciendo, pero de una u otra manera el Padre lo sanó. Aquí podemos ver, hermanos, podemos ver finalmente que sí, Naamán se zambulló en aquella agua y fue sanado. ¿Quién lo sanó? ¿El profeta o lo sanó Dios? ¿Por medio de quién? El profeta que lo envió, mis hermanos. Por medio del profeta. Fue sanado. Muchas de las veces así te llega a pasar como aquel niño. Estás herido. Está lastimado. ¿En dónde vas a encontrar tu cura? ¿En dónde va a estar tu sanación? Aquí en las cosas de Dios. Aquí está la sanidad. Decían allá, ahora sí podemos ver que ahí Naamán menciona 2 ríos que había en Siria. Dice, miren, aquí mis ríos son mejores aguas que las del río Jordán. Pero ¿dónde estaba la sanidad? En el río Jordán, hermanos. En el río Jordán. ¿Dónde está la sanidad para ti, de tu alma, de tu situación que vives? Aquí mismo dice Mateo, vengan a mí todos los que estén cargados y ¿qué? Y preocupados, que yo los haré, ¿qué, hermanos? Descansar. Ahí está el descanso para cada uno de nosotros. Y finalmente vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice Proverbios capítulo 12. Vean lo que dice Proverbios en el capítulo 12, pueblo del Señor. Miren, entonces dice, hermanos, dice Proverbios capítulo 12. Vean lo que nos dice el versículo 15. El camino de quién, hermanos. ¿Cómo es?
derecho, según su ¿qué, hermanos? Según su opinión. Mas el que obedece, ¿qué, hermanos? Es un sabio. Hoy todos ustedes han sido sabios porque están aquí en la iglesia, están en las cosas de Dios. Pero el camino del necio dice que muchas veces dice, ¿qué dice el necio? Así como voy, así estoy bien. Hermanos, pero el sabio, cuando oye el consejo, hermanos, le va mejor. El consejo de nuestro Dios es ese, mis hermanos, que estemos siempre en las cosas del Todopoderoso. Dice Proverbios, pero ahora capítulo 21, mismo de Proverbios. En el capítulo 21 nos dice el versículo 4, hermanos. Altivez de ¿qué? De ojos y orgullo de ¿qué, hermanos? El brillo de los impíos son ¿qué, hermanos? Pecado. El orgullo es malo, mis hermanos. El orgullo, la soberbia, la altivez es mala cuando el ser humano la tiene. Pero ahora, ¿cómo se puede quitar la persona el orgullo? ¿Cómo se podrá quitar la persona el orgullo? Cuando el ser humano, hermanos, ¿saben qué le quita a la persona muchas veces el orgullo? Aquí lo dice, el quebrantamiento. ¿De parte de quién viene el quebrantamiento? Muchas veces Dios lo permite que venga el quebrantamiento. ¿Cómo viene el quebrantamiento en el ser humano? De muchas maneras, mis hermanos. De muchas maneras. A veces ya sea que nos enfermamos, o ya sea que el trabajo donde nuestro salario que nos dan, hermanos, también pues se esfume, mis hermanos. De una u otra manera nos damos cuenta que eso es parte del quebrantamiento. De muchas maneras el quebrantamiento viene en nuestras vidas, pero a veces nosotros, hermanos, es difícil que lo aceptemos. La palabra de Dios dice que Dios habla en una o dos ¿qué? Maneras, pero el hombre, ¿qué, hermanos? No lo entiende. Hermanos, aquí ya vimos en un personaje que era orgulloso, pero sin embargo, hermanos, después vino el quebrantamiento. Cuando empezó a entrar el quebrantamiento en él, después fue sanado, fue limpio, y él mismo dijo, de ahora en adelante no volverá a sacrificar a otro Dios, sino al Dios de Israel, hermanos. Él aceptó, hermanos. Pero para todas estas cosas, sí tenemos que, hermanos, hacer un lado el orgullo para recibir todo lo que Dios tiene a favor de todos nosotros. Que el Eterno te bendiga y a todos ustedes, y paz a vosotros, hermanos.